Muy buenas tardes, estamos de vuelta en este segundo semestre con un curso preparado para todos ustedes muy especial sobre una temática que no abordamos en el semestre anterior y que es del todo fundamental, mejor tratarla con expertos. Así que en esto quiero comentarles que en este curso de aborto y eutanasia contamos con el doctor Jorge Acosta, quien es médico, asesor del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, es médico cirujano de la Universidad Católica, ha ganado diversos premios, ha sido reconocido también por la revista El Sábado del Mercurio como joven líder. Además ha sido concejal, ha estado en cargos de servicio público, etcétera, etcétera. Y además también ha tenido una fuerte influencia en las campañas pro vida y también respecto a las implicancias de temas como el aborto y la eutanasia que son muy relevantes y recientemente acaba de sacar y coordinar, editar un libro llamado Aborto, Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida con el Instituto República y Chile Siempre. Así que muy bienvenido, Jorge, y muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Bueno, muchas gracias Andrés, gracias a Foro Republicano por la invitación, también al profesor Gonzalo Rojas, agradecerle muchísimo por la invitación. Estoy muy contento de poder participar de esta actividad y saludar a todos los que están presentes. Comentarles que, bueno, efectivamente, este libro, Aborto y Eutanasia, de Dilemas sobre el Derecho a la Vida, es un muy bonito proyecto que vimos que se pudo concretar este año, que básicamente es poder responder las preguntas más frecuentes sobre el aborto y la eutanasia y que va a servir de base para las charlas y la presentación que vamos a tener hoy día y también en los próximos días. Así que ahí les voy a echar algunos especies como de aspectos más importantes con respecto a estos temas que están publicados en el libro, donde también ustedes pueden profundizarlo más. Entonces voy a empezar presentando inmediatamente con una, a ver si se ve ahí la presentación, ¿cierto? Sí, se ve Ya, perfecto. fantástico. Cualquier cosa les dejo mi correo, es jacosta@respublica.cl, eh, para que podamos seguir conversando, si es que tienen alguna duda, si es que hay algo que no ha quedado claro, o que quieran profundizar, eh, o si se interesan para poder conversar más del libro, si quieren que el libro lo podamos comentar en alguna oportunidad, en algún otro lugar, en algún colegio, en alguna universidad. Para los que estén en Santiago, aprovecho de invitarlos para el próximo jueves 8 de agosto. Vamos a hacer la presentación del libro en la Universidad Gabriela Mistral y la próxima semana, el 13, también en la Universidad de los Andes, por si están interesados. Entonces, vamos viendo cuáles son los aspectos más importantes. Yo sé que después vamos a tener también unos minutitos para las preguntas, así que ahí también podemos seguir conversando un poquitito más. Ya les comenté sobre el libro. Yo diría que en esta primera sesión, que va a ser estas como nociones fundamentales y cuáles son los aspectos más importantes en torno al aborto precisamente, antes de entrar en los detalles eh, la, sobre la situación en Chile, que lo vamos a hacer en la próxima sesión. Yo diría que lo más importante para alguien que no es experto en este tema es responder a la pregunta de cuándo comienza la vida. En el libro esto está respondido por el doctor Mauricio Bésico, médico ginecólogo y también magista en filosofía. Eh, eh, y que ahí, bueno, la gracia del libro que también tiene más de una treintena de expertos que han explicado en detalle cada una de las preguntas más frecuentes en torno al aborto y la eutanasia. Esta yo diría que es la fundamental porque permite saber eh, cómo aproximarse de la mejor manera a la discusión con respecto al aborto. Vamos a conversar un ratito más, detalles más filosóficos, pero como médico no puedo partir sin antes hablar sobre este punto. Y efectivamente el inicio de la vida comienza claramente para la embriología en este punto, en este instante, cuando se une el óvulo con el espermatozoide. El óvulo deja de ser óvulo y el espermatozoide deja de ser espermatozoide. Aparecemos a la existencia. Se junta la mitad del material genético que viene del padre con la mitad del material genético que viene de la madre. Y en ese preciso instante hay un nuevo ser, un nuevo individuo.
único, irrepetible, que tiene todo el material genético para poder crecer, para poder desarrollarse en ese preciso instante en que se une el óvulo con el espermio. Vamos a nosotros sufrir una serie de cambios que son accidentales a lo largo de nuestra vida, eh, pero que no van a hacer un cambio sustancial, es decir, que no van a hacer un cambio radical más que en el momento en que dejamos de existir. Y de hecho, si nosotros revisamos todos los libros de embriología, vamos a ver que este cambio se produce de manera constante, continua, a lo largo de todas las semanas. En las primeras semanas vamos a hacer, digamos, una serie de divisiones celulares, desde el cigoto a las blástulas, la mórula, que vamos a ir viajando a lo largo de toda la trompa de falopio para insertarnos en el endometrio. Luego de eso vamos a ir desarrollando una serie de capas germinales, el, 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 el desarrollo de las distintas capas germinales. Después de eso se va a generar un verdadero tubo que va a tener un polo cefálico y un polo caudal. Van a empezar a verse las protuberancias de las extremidades y después finalmente va a empezar a latir el corazón y vamos a ver que se va a parecer cada vez más al ser humano que nosotros conocemos, ese que algunos podrían llamar un montón de células, pero que, bueno, no es distinto a lo que nosotros somos, un verdadero montón de células, un poquito más organizado, un poquito más estructurado. Ahora ustedes me dirán, pucha, doctor, con estas imágenes tan arcaicas de los libros de embriología voy a poder entender un poquitito. Bueno, y les traje un video que con el poder de la tecnología y la inteligencia artificial es extraordinario cómo uno puede ver cómo esto sucede y cómo hay una verdadera continuidad a lo largo de todo el proceso de desarrollo que uno puede ver y entender de manera un poquitito más clara. Desde el momento en que comienzan a entrar los espermatozoides por el útero, tienen que pegar un viaje, tienen que pasar por un viaje bastante largo, bastante intenso, y son millones de espermatozoides que van a quedar en el camino y que no van a poder llegar al lugar donde se encuentra el óvulo. El óvulo no está en el útero propiamente tal, sino que está en un sector que se llama las trompas de falopio, ¿ya? Y es ahí donde tendrá que llegar al menos unas centenas o miles de ellos que van a luchar para poder fecundar al óvulo. El óvulo está hecho de tal manera que solo va a permitir la entrada de un solo espermatozoide. Aquí vemos cómo cuando llegan a tratar de fecundar el óvulo van a ser decenas o cientos de espermatozoides que lo van a intentar, pero solo uno lo va a lograr. Y eso, cuando entra el óvulo, el espermatozoide, y toca la membrana plasmática del el espermatozoide, la membrana plasmática del óvulo, genera un cambio inmediatamente en la polaridad del óvulo, lo que hace que se cierre y impida que puedan entrar otros espermatozoides. ¿Por qué? Porque ahí va a empezar a generarse, ¿cierto?, un contacto entre los distintos núcleos del espermatozoide y del óvulo para poder duplicar su material genético y comenzar desde ese preciso instante la multiplicación de las células germinales. Es lo primero que se va a llamar estas dos primeras células oblástulas, después 4, 8, 16, y se va a formar una verdadera mórula, lo que se llama una verdadera morita que se llama mórula, y en la medida que eso va pasando, va avanzando este embrión desde las trompas de falopio hasta el útero, donde finalmente se va a implantar luego de más o menos una semana. Las células eh, del embrión junto con las células de la madre van a generar finalmente lo que es la placenta. Y aquí, como les digo, las células de ese embrión se van a ir multiplicando, generando una serie de capas celulares, se va a generar un verdadero tubo que va a determinar lo que es la notocorda o el canal neural, se va a determinar el eje cefálico caudal de la cabeza a los pies y ya se van a ver lo que van a ser después nuestras vértebras. A las pocas semanas, a las 6, 7, 8 semanas, ya comienza
a latir el corazón, y por eso es que la primera ecografía que se puede hacer más o menos en ese periodo ya puede mostrar el latido de las células. Ahí empiezan a funcionar las células del corazón, que son estas que están latiendo según lo que se ve en esa imagen, y poco a poco también va a ir creciendo y desarrollando también las extremidades, los botones que van a ser después los bracitos, los botones que van a ser las patitas, y al igual que todos los otros seres vivos, vamos a tener una cola, como la que se ve ahí, que después va a perderse en la medida que va creciendo el embrión. Esto es bien interesante porque las ecografías recientes de las 6 a 8 semanas permiten ver el huevo embrionario, y al mismo tiempo, a las pocas semanas después, se puede ver que va a registrarse los latidos del corazón. Incluso ecografías de 11 a 14 semanas son las que permiten saber definitivamente si va a tener, por ejemplo, algún riesgo de tener síndrome de Down, tan pronto como las 14 o 12 semanas. Y bueno, después se va a ir desarrollando las manitos, las patitas, se va a desarrollar los ojitos del niño, se va a desarrollar cada uno de los órganos. Tan pronto como a las 22 a 24 semanas ya vamos a estar cerca de lo que se va a llamar la madurez pulmonar, lo que va a permitir que un niño pueda crecer en una incubadora. Un niño de apenas medio kilo puede crecer y desarrollarse en una incubadora teniendo una edad gestacional tan pequeña como 24 semanas. Antes de esa época, antes de las 24 semanas, es muy difícil que pueda existir viabilidad fetal, y por eso es que antes de las 24 o 22 semanas, si se interrumpe el embarazo, inevitablemente se va a generar la muerte del niño, no obstante que si es después de las 24 semanas, el niño va a poder desarrollarse en una incubadora. Entonces, esto que parecía tan técnico, efectivamente sucede. Y lo estudian y lo estudiamos todos los médicos en cada una de las universidades del país y del mundo. Utilizamos libros como la embriología de Langman, como también la embriología Mosby, que se estudian en la Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santiago, en todas las escuelas de medicina. Estos son los libros de referencia, y en todos los libros se dice exactamente lo mismo. El desarrollo de un individuo comienza con la fecundación, fenómeno por el cual el espermatozoide del varón y el ovocito de la mujer se unen para dar origen a un nuevo organismo, el cigoto. El embarazo comienza con la fusión de un huevo, de un óvulo y un espermatozoide. Por lo tanto, luego de tener certeza de cuándo comienza la vida, algunos podrán decir, bueno, hay algunas otras preguntas que uno se podría hacer. ¿Hay un único ser humano durante todo el desarrollo embrionario, desde la concepción hasta el nacimiento? ¿Hay algún cambio que se puede producir? Aquí quizás, bueno, yo estoy seguro que Andrés veía estos bonitos igual que yo cuando éramos más jóvenes, y uno veía, sí, ahí me dice que sí, y uno veía que había un monito este que se llama Goku, que tenía cola, que se subía a una nube, que tenía una serie de aventuras, y que después crecía y cambiaba radicalmente, dejaba de tener cola, se transformaba en Super Saiyajin, eh, y uno se preguntaba, bueno, ¿será el mismo individuo a pesar de que era tan distinto cuando era niño? Y sí, efectivamente era el mismo individuo. Si uno hubiera hecho un recorrido intrauterino, también era el mismo niño desde el momento de la concepción, y es lo que pasa en todos nosotros. Sin duda que la vida que tenemos nosotros hoy día como adultos, o que vamos a tener el día de mañana como adultos mayores, o que tuvimos antes como niños, es distinta. Si uno le saca una foto, un niño se ve muy distinto a un adulto, y se ve muy distinto a un adulto mayor. Así como también se ve muy distinto a una ecografía que uno podría registrar de las primeras semanas de su desarrollo embrionario. Pero esos son solamente cambios accidentales. No hay ningún cambio fundamental o sustancial a lo largo de la vida, porque la vida es un proceso que tiene un inicio claro, que es el momento de la concepción, que tiene un fin claro, que es el momento de la muerte, pero que es absolutamente continuo, que es único, que es etapificado e interdependiente. Es continuo porque así como primero somos recién nacidos, después lactantes, después niños, después adolescentes, después adultos, después adultos mayores, y no podemos saltarnos las etapas. Bueno, a nivel intrauterino es lo mismo. Es un desarrollo que es continuo, que es semana a semana, como ya les acabo de mostrar en las fotos
y en los videos. Es único para todos y cada uno de nosotros, es un desarrollo único, incluso los gemelos, a pesar de que son genéticamente iguales, son fenotípicamente distintos, es decir, la forma de expresión que tienen son distintos y por eso que son únicos, y también es etapificado, es decir, que hay inmediatamente una etapa luego de la otra que es absolutamente interdependiente una de la otra. Por lo tanto, es importante tener en consideración esta reflexión. Desde el momento mismo de la concepción hay un sujeto único que dirige todo el proceso. Esto quiere decir que hay un único ser humano idéntico a través de todo el desarrollo y que sigue siendo la misma persona hasta el día de su muerte, hasta el final de su existencia. Ahora, el que está por nacer es un montón de células, porque eso lo hemos escuchado más de alguna vez, ¿ah? En las discusiones con respecto al aborto. No, mire, aquí estamos hablando simplemente que es un montón de células. Y la verdad es que podríamos decir que, bueno, es un montón de células como todos nosotros somos un montón de células. El organismo humano está compuesto de células, de tejidos, de órganos que funcionan de forma integrada. Podríamos decir que, como se responde en cualquier pregunta de biología, ¿cuál es la unidad estructural y funcional de todo ser humano? Bueno, es la célula. Por lo tanto, evidentemente estamos hechos de células y podríamos decir que somos un montón de células. Y de hecho en los laboratorios uno puede extraer una célula de un tejido y cultivarla y generar tejido de hígado, tejido de riñón, tejido de cerebro y cultivarla. Pero ahí simplemente hay un grupo de células que no son un organismo. Desde el momento mismo del inicio de la concepción, como ya les mostré, esas células tienen una orientación, tienen un camino que van a seguir de desarrollo y por lo tanto no son simplemente un conjunto agregado de células que no tienen una que ver con otra, sino que son un organismo vivo, un individuo, un ser humano. La mayor parte de los embarazos diagnosticados se abortan espontáneamente. Hay muchos que dicen, bueno, si la mayor parte de los embarazos se abortan espontáneamente, entonces la verdad es que da lo mismo tener aborto, digamos, por razones deliberadas. Y la verdad es que hay que diferenciar, porque si bien la mitad de los embriones que uno pudiera detectar químicamente podrían terminar siendo abortados, se utiliza mal este argumento para aseverar que existiría una justificación producto de estos hechos de la naturaleza, porque lo normal, lo correcto del aborto en los primeros estadios del desarrollo no es un argumento suficiente, sino que más bien utilitarista. Es verdad que es muy difícil que se genere el embarazo, es muy difícil que una pareja pueda quedar embarazada. De hecho, para definir infertilidad habría que registrar todo un año intentando quedar embarazada esa pareja y si no lo logra podríamos decir que es infértil, porque efectivamente debido a los errores genéticos que pueden tener muchos embriones producto de errores genéticos en el óvulo o en el espermio, terminan generándose un embarazo químico que se alcanza a detectar químicamente, pero que luego puede abortar naturalmente, pero no porque muchas de esas embarazos hayan terminado abortándose, va a significar que hay una justificación moral para generar después un aborto provocado. Al revés de lo que hacemos en el libro y al revés de lo que yo hago habitualmente, partí primero por los hechos biológicos, que es lo más importante, y después no puedo dejar de comentar algunos hechos filosóficos que tienen que ver con el derecho a la vida, que son fundamentales. Y una vez que ya sabemos que la vida humana comienza en el momento de la concepción, bueno, una de las cosas que hay que tener claro es, bueno, esa vida humana es persona, merece el mismo respeto, puede ser tratada igualmente aunque no la veamos igual físicamente. Y la verdad es que no hay otra forma de ser un ser humano. La única forma de ser humano es ser un ser personal. Es decir, que la persona se autoposee, es dueña de sí misma. Pero eso no significa entonces que pueda ser la persona ser utilizada como una cosa, que pueda ser utilizada como un algo. Y esto no depende solamente de la biología o de las leyes o de las concepciones filosóficas o religiosas que tengamos. El concepto de persona
designa, ¿cierto?, una realidad de un sujeto que existe con independencia de su reconocimiento por los demás. Las personas son dignas porque son personas, no porque son seres humanos, porque son miembros de la familia humana y no porque existe un reconocimiento social de su valor, de su existencia por parte de lo que diga la ley, de lo que diga una religión, de lo que diga una filosofía. Nuestra forma de ser es un ser personal y esa forma de ser es la que merece cierto respeto, no por un mero constructo legal, cultural o social. Eso significa entonces que todo ser humano, todo individuo de la especie humana es persona, y la verdad es que sí, porque esta es nuestra forma de ser, y por lo tanto no se puede adquirir, no se puede perder, sino que simplemente es lo que uno es. Y la dignidad de ser persona es propia, por lo tanto, del subsistente. Frente a eso, la pregunta es si toda vida humana o si la vida humana puede ser un bien disponible, efectivamente no puede dar otra que no es una cualidad de la que se pueda disponer, que se tenga o que se deje de tener, sino que es depende, ¿cierto?, de la forma en que fuimos hechos, de lo que somos verdaderamente en tantos seres humanos. Y por lo tanto, no es posible separar la condición de la persona de la vida. Si uno deja de vivir, deja de ser persona y por lo tanto no es posible disponer de la vida de otras personas. Ahora, si alguien lo estuviera pasando mal, si alguien estuviera en una vida en que no se pueda comunicar, si alguien estuviera pasando por una enfermedad grave, o incluso si alguien no se puede expresar, como el niño que está en el vientre materno, bueno, merece ser vivida esa vida si incluso está viviendo una condición difícil. Y la verdad es que incluso cuando una persona no le ve sentido a su vida, podemos afirmar que ella sigue siendo valiosa en sí misma, porque el problema es la falta de sentido que pueda tener la persona y no la vida. Porque si la persona no vale por sí misma, ¿por qué habría de valer su bienestar, su salud o sus capacidades? No puede ser que sea más valioso el bienestar de la persona que la mera existencia de la persona. Y antes de entrar en el detalle sobre algunas situaciones especiales en torno al aborto y las concepciones generales del aborto, siempre a mí me interesa hacer una diferencia entre lo que significa un embarazo no deseado y un embarazo no planificado. Porque podríamos decir que yo diría que la gran parte de los embarazos son embarazos no planificados, digamos. O sea, cuesta mucho planificar el momento exacto en que queremos que se genere un embarazo. Pero que no sea planificado no significa que no sea deseado. Puede llegar en un mal momento, puede llegar un momento que no había sido planificado, pero eso no significa que no sea deseado. Una cosa es la oportunidad en que ocurre la gestación y otra el deseo de tener un hijo o la alegría de aceptar, ¿cierto?, para muchos de nosotros el regalo que significa tener un hijo, porque aunque sea un imprevisto no significa necesariamente que deba ser considerado como indeseable. Y esto es importante porque muchas veces utilizamos en el lenguaje en el que habitualmente nos desenvolvemos el concepto de no deseado como sinónimo de no planificado. Yo creo que nos referimos muchas veces a no planificado, pero una cosa distinta es no deseado. Ahora quiero que podamos profundizar en algunos de los conceptos que muchas veces se han utilizado en el debate público y que podrían ser también equívocos y que es importante ver cómo lo ve la ciencia médica, especialmente a propósito de los significados que tiene. Uno de ellos es lo que se conoce como el aborto terapéutico. Y para ser sinceros con ustedes, este es un término que es muy equívoco, porque depende de lo que usted quiera decir con él, porque hay algunos que consideran el aborto terapéutico como un aborto indirecto. Es decir, cuando existe un caso de riesgo vital materno, le llaman aborto terapéutico. Bueno, y cuando eso sucede, cuando está en peligro la vida de la madre, es algo que no solamente se puede hacer, sino que se debe hacer por la aplicación del principio del doble afecto. Es decir, que hay que salvar la vida de la madre, porque entre otras cosas, si no se salva la vida de la madre, fallecen los dos, el niño y la madre. Ahora, hay otros que hablan de aborto terapéutico como el aborto directo o inducido o provocado. Por ejemplo, en el caso de los niños con malformaciones. Y esto, sin duda, que no
sigue el principio del doble efecto y no tiene ningún fin terapéutico para el niño enfermo por nacer, porque simplemente es como que yo dijera que cuando tengo un paciente gravemente enfermo es mejor que se muera antes de intentar salvarle la vida. Porque de hecho, si nosotros analizamos la situación en Chile, antes y en cualquier lugar del mundo, antes de que se aplicara una ley de aborto por causales que permitiera el aborto por lo que se llama la causal uno o cuando está en peligro la vida de la madre, bueno, antes de eso, los médicos actuaban de igual manera y salvaban la vida de la madre. No era necesario legalizar el aborto por esta causal porque la mortalidad materna en Chile se había mantenido en descenso constantemente desde los años 60. Por lo tanto, no es necesario una ley para hacer lo que ya se estaba haciendo. Muy por el contrario, hemos visto que el avance de la ciencia médica ha permitido muchas veces incluso salvar la vida de la madre sin llegar al aborto, un tratamiento que sea multidisciplinario, en que se puedan compensar enfermedades graves de la madre, pueden llevar, ¿cierto?, a que antes de que ponga en riesgo su vida se puede tratar. Por ejemplo, enfermedades de la hipertensión arterial, por ejemplo, del embarazo, muchas veces uno puede hacer un tratamiento de la enfermedad sin caer en el riesgo de que la madre pueda ver afectada su vida y va ganando semanas de gestación, semanas de desarrollo, para que el día de mañana se pase las 24 semanas, que es el límite de viabilidad fetal, como les comentaba anteriormente, para que los niños vayan a unidades de cuidado intensivo neonatológico que permitan salvarle su vida. Y de esa manera, salvar la vida de la madre y salvar la vida del niño que está por nacer. Y esto se hacía en Chile. Si vemos, por ejemplo, este mapa de este mapa mundi, que muestra las tasas de mortalidad materna en el año 2010, antes de la aprobación de la ley por causales, en todo el hemisferio norte, podríamos decir, en América del Norte, en Europa, la mortalidad materna era muy, muy baja. Eh, y el único país del hemisferio sur que tenía la tasa de mortalidad tan baja como la que podría tener Estados Unidos era Chile. Incluso solamente en todo el continente americano era superada por Canadá. ¿Y por qué? Porque a pesar de que no existía el aborto, se salvaba la vida de la madre cuando se necesitaba. A pesar de que no había el aborto por causales, se salvaba la vida de la madre porque era un imperativo moral, porque era un deber a propósito del principio del doble efecto, entre otras cosas porque no se quería la muerte del niño, sino que simplemente se toleraba cuando lo que era necesario era salvar la vida de la madre. Eso con respecto a la causal 1. Ahora, con respecto a la causal 2, algo se ha hablado siempre de este concepto que también lo encuentro muy peyorativo y que es importante que ojalá no lo utilicemos de aquí en más, esto de seres humanos incompatibles con la vida, ¿ah? O seres humanos inviables. ¿Se puede decir que un ser humano es inviable o incompatible con la vida? Bueno, y la verdad es que no podemos pensar que un niño que está por nacer, que padece una anomalía congénita de mal pronóstico vital, es decir, que va a morir pronto después de nacer, es menos valioso que un adulto sano. Ese niño con anencefalia, ese niño con una trisomía 18, una trisomía 13, ese niño con una agenesia renal bilateral, que no tiene los riñoncitos y que por lo tanto no va a poder desarrollar sus pulmones, no es menos valioso, está gravemente enfermo porque el hecho de que vaya a morir en un tiempo breve no lo hace esencialmente distinto. El valor de la vida no se mide por su duración, toda vida es valiosa porque cada persona es digna, original, única y irrepetible. Y por lo tanto, simplemente decir que porque está gravemente enfermo no significa que se pueda justificar la muerte del niño que está por nacer. Por eso es que en nuestro país se han impulsado algo que en todo el mundo existe y que es muy valioso, que es el concepto de los cuidados paliativos perinatales. Es decir, así como puedo establecer cuidados paliativos de niños, o sea, perdón, de niños o adultos que están cerca de la muerte, que tienen una enfermedad terminal y que implica un tratamiento
digamos, amplio, complementario de la ciencia eh, y también de apoyo espiritual, que tenga apoyo, digamos, de médico, de paliativista, de enfermera, de asistentes sociales, un equipo completo que esté apoyando a la persona que está cerca de la muerte con una enfermedad terminal. Bueno, también puedo hacer ese mismo modelo de cuidados paliativos perinatales, es decir, cuando está un niño diagnosticado con una enfermedad grave como la anencefalia, acompañar a ese niño, acompañar a esa madre, acompañar a esa familia a través de estos cuidados paliativos perinatales. En la medicina paliativa perinatal hay un paciente con una enfermedad avanzada, que es el niño que está por nacer, que si bien se limita su vida al periodo perinatal, es decir, poco antes o después de nacer, hay un sufrimiento adicional que también experimenta la madre, principalmente, que experimenta la familia. Pero hay un desafío de poder apoyar la salud del niño que está por nacer, pero también cautelar sobre todo la salud psicológica y la salud espiritual de la madre y de la familia. Y hay proyectos muy interesantes como el proyecto Acompañares, que detalles les contaré en la próxima sesión de la próxima semana. Ahora, con respecto a la tercera causal, que es la causal de violación, una de las cosas que se argumentó constantemente fue que no se podía generar una violencia o coerción contra la mujer digamos, a un acto que ya era violento, como la violación, agregarle otro acto adicional, que el trauma de la violencia sexual no podía ser agravado por el Estado. Y frente a eso es importante decir con claridad que no hay ningún estudio que haya demostrado que el aborto provoque un beneficio para la salud física o psicológica de la mujer. Muy por el contrario, hay muchos estudios que muestran que el aborto provocado puede dañar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Desde el punto de vista físico, puede provocar perforación uterina, esterilidad, estrés postraumático, riesgo de depresión, de abuso de alcohol y drogas, conflictos de pareja, suicidio, aumento de partos prematuros, patologías de placenta e incluso cáncer de mama, pero también desde el punto de vista psicológico. Y una legalización del aborto no va a resolver ninguno de esos problemas. Por eso es que es importante que haya un debate serio. Incluso los médicos psiquiatras como la doctora Francisca de Sabalcusa y Nicolás Rodríguez del Real, médicos psiquiatras, se hicieron cargo de esta pregunta. ¿Hay alguna evidencia de que el poder abortar, perdón, que la mujer que aborta sufre algún tipo de trauma después de hacerlo? Y la verdad es que no solo eso, sino que además no existe ninguna evidencia de que haya beneficios en la salud mental sobre los efectos psíquicos del aborto en el largo plazo. O sea, no es una solución para la mujer el aborto, incluso en situaciones así de difíciles. Por lo tanto, cuando uno se pregunta si podría haber una justificación de despenalizar el aborto en caso de violación, hay que tener en consideración que no se puede considerar que el respeto a la vida de un ser humano inocente como un acto subordinado a la mera voluntad. Es decir, aquí cuando estamos hablando del el aborto por violación, sin duda que es una situación difícil que vive la mujer, pero también hay que considerar que hay un tercero inocente que no pidió estar ahí. ¿Ah? No está dentro del ámbito de la libertad de ninguna persona terminar con la vida de otra. Sin duda que una violación es un trauma, una violencia sexual que no puede ser agravada por el Estado, pero también debemos recordar que no hay que adicionar a ese drama, incluso con garantía estatal, un nuevo acto violento como el aborto contra el niño inocente. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás tuve una charla parecida a esta con unos estudiantes universitarios de la ciudad de Puerto Montt, y yo les decía, no podemos decir que el niño por nacer sea condenado a pena de muerte por los delitos que cometió uno de sus progenitores. El progenitor es el que tiene que ir a la cárcel, el que hay que evitar de todas formas que vuelva a tener contacto con la víctima, ojalá que tenga la mayor de las penas, pero no podemos a él simplemente castigarlo con una pena de 5 años y un día o pena remitida y al niño inocente que está por nacer condenarlo a pena de muerte porque no puede cargar el niño por nacer con los delitos cometidos por el padre.
Ahora, ya terminando para poder acercarme al tiempo de poder hacerme cargo de sus preguntas. Hay otros conceptos que también son interesantes desde el punto de vista de la ideología que muchas veces se ha tratado de imponer, que tiene que ver con un feminismo radical, que tiene que ver con una concepción de derechos reproductivos y sexuales o derechos de la mujer, incluso derechos humanos. Muchos han dicho si existe un derecho humano al aborto. Entonces, la pregunta ¿es el aborto un derecho de la mujer para disponer de su propio cuerpo? Esto lo tienen que haber escuchado más de alguna vez. Y nos responde la Francisca Reyes, que además es coeditora del libro junto conmigo, que la autonomía, si bien suele resaltar la libertad de elección individual, también puede adoptar ribetes que muchas veces ponen en serio peligro el respeto por la dignidad. La vida humana no es un bien susceptible de apropiación o disposición tal como podríamos hacer con otros bienes como un auto o un celular, los cuales son indudablemente disponibles. Es decir, si ya, en base a lo que hemos comentado antes, queda muy claro que la vida humana comienza en el momento de la concepción, que todo ser humano es persona y que por lo tanto la forma de ser humano es ser personal, es desde el momento mismo en que existe un alguien y no un algo en el vientre materno, ese alguien no puede ser utilizado como una cosa, como un auto, como un celular, por parte de la madre. Pueden haber muy buenas razones para pensar de que esa madre requiere un apoyo adicional, por supuesto que sí, y eso implica de que hay que avanzar en el cuidado de las mamás con embarazos vulnerables, y sobre eso también vamos a profundizar especialmente en la próxima sesión y los ejemplos chilenos con respecto al apoyo de los embarazos vulnerables. Pero eso no significa que una solución pueda ser terminar con la vida del que está por nacer, porque eso va a generar sin duda un daño adicional, como ya lo comentábamos anteriormente. ¿Cuál es la forma más humana entonces de enfrentar un embarazo por violación? Bueno, si sabemos que todo abuso sexual es un atentado contra la dignidad de las personas, y una mujer que ha sido víctima de una agresión con embarazo producto de ella ha sido vulnerada en su dignidad, en su intimidad y en su libertad sexual, no debemos olvidar que la vida de un ser humano totalmente vulnerable e inocente es la forma en que apareció la existencia, al que no se le puede negar el derecho a vivir. El niño no pidió estar ahí y no se puede resolver una injusticia cometiendo otra injusticia de la que resulte una nueva víctima. Ahora, hay algunos que dicen que el aborto es un avance civilizatorio, ¿ah? Y del reconocimiento de los derechos de la mujer, y que por lo tanto todos aquellos países donde ha terminado aprobando una ley de aborto son países civilizados, son países, digamos, progresistas, donde se le ha dado mayor libertad a las mujeres y que por lo tanto el desarrollo de una sociedad debe ir emparejado necesariamente con tener un aborto cada vez menos reglamentado en el sentido con menores restricciones, y tener un aborto libre a libre demanda. Bueno, y la verdad es que no podemos considerar que un avance en la protección de la mujer debe considerar eh, perdón, un avance en la protección de la mujer debe considerarse refuerza o al menos resguarda su condición más esencial de cara a la comunidad, nos dice Constanza Richards y Paulina Ramos, que redactaron esta respuesta en el libro. La capacidad de gestar y de transmitir vida, que no lo puede hacer el hombre. El hombre no puede transmitir vida gestando como lo hace la mujer. Aquello que otros ven como un signo de opresión y limitación constituye en realidad la mayor fortaleza, el mayor aporte de carácter realmente vital en la sociedad que con absoluta preeminencia puede dar una mujer para poder crear, transmitir y desarrollar vínculos. Si yo tuviera que resumir todo lo que hemos conversado hoy y lo que vamos a conversar el próximo martes en una imagen, a mí me gusta esta de este movimiento que se llama Students for Life of American, que lo que hace es mostrar esta disyuntiva habitual, cuando hay algunos que dicen que es o la mamá o el niño, y por lo tanto usted tiene que decir si es pro vida y por lo tanto quiere salvar la vida del niño, o es pro choice, ¿ah? Si es pro aborto y quiere estar apoyando a la mujer, la verdad es que la respuesta correcta no es esa, sino que es la mamá y el niño, es apoyarlos a los dos
en una situación difícil que puede vivir una mamá con embarazo vulnerable. Eh, Volver a recordarles que el libro, aquí, todo lo que hemos conversado está ampliamente detallado en 127 preguntas respondidas en no más de 3.000 caracteres por más de una treintena de autores, expertos en medicina, en filosofía, en derecho, a propósito de las 127 preguntas más frecuentes en torno al aborto y la eutanasia, y en lo que nos queda de tiempo para poder ajustarme a lo que don Andrés me dijo que tenía que hacer, quiero poder escuchar sus preguntas porque es mucha información en tan solo 40 o 45 minutos. Muchas gracias, Jorge. Muy ilustrativo. Me imagino también que con las próximas clases va a quedar mucho más claro también desde la perspectiva filosófica, médica y los dilemas que se han ido incorporando dentro del debate público chileno. Vemos, aquí tenemos preguntas. Bueno, Héctor Figueroa dice, el ciclo de la vida, maravilloso. Luego Mario dice, profesor Acosta, buenas tardes. A su juicio, ¿es moralmente justificable el aborto en tres causales que tiene la ley que actualmente nos rige? Muchas gracias. Bueno, efectivamente, lo primero que yo podría decir con respecto a eso son tres cosas. Uno, es decir que evidentemente no existe justificación moral para el aborto en ninguna circunstancia, ni siquiera en las tres causales. Son situaciones difíciles, son situaciones complejas, algo conversamos de detalle ahora y vamos a profundizar también en la próxima sesión, pero si partimos de la base que la vida humana comienza en el momento de la concepción y que todo ser humano es persona y que todo ser humano tiene el mismo derecho, tiene el mismo valor, digamos, se le debe el mismo respeto a su dignidad por el hecho de ser un ser humano y no por lo que es y no por lo que tiene, por lo que es y no por lo que expresa, entonces no hay justificación alguna, como tampoco hay justificación para tomar la vida de cualquiera de nosotros ni de cualquier otro ser humano. ¿Ah? Porque no es un ser humano más valioso el que ha nacido que el que está por nacer, no es un ser humano más valioso el que está sano que el que está enfermo, no es un ser humano más valioso el que tiene más edad que el que tiene menos, somos todos igualmente dignos. Por lo tanto, no hay justificación. Y para ir redondeando lo que dije anteriormente con respecto a la primera causal, además no solo no hay justificación, sino que si se aplica bien la práctica médica, si se aplica bien, digamos, el principio del doble efecto, eh, en la intención de salvar la vida de la madre está protegida por, digamos, la moral y está protegida por la práctica médica y implica, ¿cierto?, salvar la vida de la madre. Por ejemplo, en el caso, en el caso de el aborto que algunos dicen que es el aborto indirecto, ¿cierto? Que es una forma de llamarlo, pero que finalmente es el salvar la vida de la madre en el contexto del embarazo tubario. En el embarazo tubario yo les mostraba, ¿cierto? El dibujito, cuando en vez de que viaje el óvulo fecundado, ¿cierto? En vez de que viaje y se implante en el útero, se implanta en la trompa de falopio. Y empieza a crecer, crecer, crecer y termina rompiendo la trompa de falopio y eso genera un sangramiento que puede terminar con la vida de la madre. ¿Qué es lo que se hace? En todos los hospitales, en todas las clínicas de Chile, cuando se diagnostica un embarazo tubario, se hace lo que hay que hacer, que es salvar la vida de la madre. ¿Por qué? Porque ese niño por nacer que está implantado en la trompa no se puede desimplantar y no se puede reimplantar en el útero. ¿Eso significa que estamos haciendo un aborto? No, lo que estamos haciendo es un tratamiento para salvar la vida de la madre. ¿Por qué? Porque está en juego el mismo valor, la vida de la madre y la vida del niño, porque lo primero que voy a hacer es salvar la vida de la madre, cortando, ¿cierto?, la trompa de falopio, y lo segundo y solo aceptado y tolerado es, ¿cierto?, la muerte del niño, que no es deseada. ¿Y dónde viene la diferencia? Si el día de mañana avanza la ciencia médica y yo puedo desimplantar ese óvulo fecundado, el niño que está ahí en la trompa de falopio, y reimplantarlo en el útero, se acabó el problema. No tengo para qué cortar la trompa, puedo salvar la vida de la madre y puedo salvar la vida del niño.
Eso es lo que sucede, de hecho, en los embarazos mayores de 24 semanas. Cuando está en riesgo la vida de la madre y tiene más de 24 semanas, lo que hace el médico es que interrumpe el embarazo, pero no mata al niño, no comete un feticidio, no le inyecta una droga letal en el corazón, sino que lo envía directamente a una unidad de cuidados intensivos neonatales para que pueda seguir creciendo y desarrollándose. Esa es la gran diferencia. El aborto provocado es el aborto moralmente injustificado. Ese es el aborto, digamos, cuyo objetivo es terminar con la vida del niño, ¿no? Y que vemos lamentablemente en la segunda causal. En la segunda causal el niño está enfermo y aparentemente por aliviarle el sufrimiento a la madre y la familia por tener un niño enfermo, lo que propone los que están a favor del aborto es matarlo. Bueno, eso es lo mismo que yo dijera, porque tengo una persona gravemente enferma, la solución es matarla en vez de curarla, acompañarla y darle cuidado para él. Y en el caso de la tercera causal, también lo comentábamos anteriormente, es un niño sano, ni siquiera es un niño enfermo. Es un niño que no pidió estar ahí. Es un niño que es inocente del acto violento cometido por uno de los progenitores y que está siendo castigado con la pena de muerte simplemente por el delito cometido por un progenitor. Por lo tanto, evidentemente también es un mal moral. Esa es la primera cosa que quería decir. La segunda cosa, no hay que perder la esperanza de que se puede revertir la ley por causal. Se puede revertir. Algo de eso ya logró Estados Unidos con la revocación de Roe versus Wade. Después de 49 años luchando por una cultura provida, lograron revertir un fallo que implementaba el aborto libre como derecho en todos los estados. Se revirtió después de 49 años. Por lo tanto, aunque se haya aprobado la ley, hay algunas candidatas presidenciales que dicen, no, mira, este ya es una cosa juzgada, da lo mismo y por lo tanto no hay que luchar. No, 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 no. Este libro, esta charla, este interés de ustedes en este tema, hay que seguir promoviéndolo, hay que recorrer todo Chile. Nosotros estamos recorriendo Chile con el libro también para promover en las nuevas generaciones de que se puede revertir esta ley injusta. Va a requerir tiempo, a lo mejor yo no lo voy a ver nunca. Ojalá lo vean mis hijos, ojalá lo vean mis nietos. Y por último, muy importante también, con respecto a este tema. Eh, Esto es un cambio cultural que puede ir y puede venir. Lo hemos visto. Hay sectores que promueven el aborto que han sido muy exitosos. Pero hemos visto cambios culturales o cambios de ánimo de la gente en poco tiempo. Miren lo que fue el 18 de octubre y después los procesos constitucionales. ¿Ah? Cuando muchos perdieron la fe y dijeron Chile se fue al carajo, bueno, finalmente no pasó porque hubo sensatez. Lo que falta son argumentos, lo que falta es que haya debate y yo creo que mientras más debatamos esto y más lo argumentemos y más demos razones como las que estamos dando hoy día, bueno, cada vez vamos a tener más personas que van a poder sumarse a la causa pro vida. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante esta temática y seguir aún promoviéndola en los distintos espacios. Así que veo que no hay más preguntas. Héctor dice, para mí el aborto legal, moral y biológico no debe existir, por lo tanto no tengo preguntas. Bueno, Bueno, no sé si hay alguna otra consulta de los que están presentes. Mm, creo que mandaste el video, Andrés. Sí, mientras estabas exponiendo lo envié. Así que Fantástico. buenísimo. Muy claro, muy claro. Excelente. Ya pues, Muchas Jorge, gracias, Gustavo. muchas gracias Oh, por la presentación y por las ilustraciones de esta temática, Jorge, y lo mejor Muchas también, gracias, doctor Jorge Acosta. gracias a y, ti, gracias, Francisca. y lo mejor que vamos a tener 3 sesiones más para poder seguir profundizando sobre esta materia. Así que muchas gracias, Jorge, y nos estamos viendo también el próximo martes para que no se olviden, ahí lo tengan en la agenda el martes a las 7:30, si Dios quiere. Fantástico. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, que tengas muy buena noche. Y saludo a todos también. Muy bien. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.